A todos y muchísimas gracias a ustedes por la asistencia a una nueva jornada que se celebra en FREN, la Casa de Todos los Empresarios del Metal, en concreto jornada que se realiza sobre las obligaciones y plazos para empresas que ponen productos envasados en el mercado, realizada por Amimetal, saben, la asociación transversal que tenemos de medio ambiente junto a FREN y en colaboración con Reinicia. Quiero agradecer especialmente pues, a Reinicia, como siempre, por la colaboración que tiene con la FREN, en este caso con Carmen Martínez Román, con Leonor Hernández y Carmen, como he dicho anteriormente, pues conocía a Reinicia y actualmente ya como reenvase, pero que todos nos conocemos con Reinicia. Carmen, Leonor, quiero que trasladéis a quien corresponda el agradecimiento, y la verdad que tener una empresa colaborada como nosotros es una garantía, no solamente para la FREN, sino para las empresas y la sociedad de FREN, que desde luego pues es de agradecer. Jornada como decía anteriormente, del Real Decreto 1055-2022, que nos preocupa muchísimo porque pone unas exigencias y unas obligaciones a partir del 1 de enero del 2023. De hecho, el secretario técnico de la asociación, Manuel, se ha encargado, Manuel Lorenzo, desde el principio de hacer circulares y jornadas para poner en conocimiento esas obligaciones que, como decía anteriormente, empezaban el 1 de enero del 23 y que ya tiene una exigencia de presentación de plazo al 31 de octubre del 2023, ya que el régimen sancionador que se establece en el caso de incumplimiento pues es bastante gravoso para la empresa. Entonces, nuestra función de herramienta, como siempre, es acercar y facilitar y darle información a las empresas con el fin de que cumplan, porque la extensión de este Real Decreto es toda empresa que pone un producto de envasado o embalado en el sector en el mercado, sea del metal o no sea del metal, le afecta dicho Real Decreto, y por lo tanto, pues esa primera exigencia de presentación de la declaración antes del 31 de octubre, pues hay que cumplirla, y si no, pues se podrá iniciar un proceso sancionador que decía anteriormente. No obstante, el secretario técnico, Manuel Lorenzo, que quiero agradecer también no solamente la jornada de hoy, sino la preocupación que tiene para dar información a todos los socios desde que salió la ley, pues es importante, y ahora pues él entrará más en la detalle. Simplemente, Carmen, Leonor, muchas gracias por colaborar con FREN, y seguro que la gente quedará más que satisfecha de la charla que daréis. Manuel, por favor. Vale, Andrés, gracias. Bueno, buenos días a Carmen y a Leonor, que después de todos los problemas que hemos tenido de audio, ya no sé si os he saludado o no. Y también, pues bueno, saludar a todos los asistentes y agradecerles que estén aquí conectados. Eh, yo no voy a comentar mucho, lo único que quería decir es que en principio la videoconferencia la vamos a organizar como venimos haciendo otras para de alguna manera agilizarla. Vamos a hacer todas las preguntas, o todas las preguntas que tengan las pueden hacer a través del chat, y al finalizar la exposición pues se irán contestando por orden. Lo que sí que es importante, porque la experiencia nos dice que al final con estos temas siempre hay muchas preguntas, es que intentemos hacer preguntas lo más genéricas posibles, que no intentemos resolver ahora cada uno nuestro caso particular, porque se hace inviable que puedan contestar a todos y cada uno de los casos particulares a través del chat y en esta videoconferencia. Entonces vamos a intentar que las preguntas sean lo más genéricas posibles. Y dicho esto, pues nada, Carmen y Leonor, os lo dejo todo en vuestras manos y ya está, y ya me callo. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Andrés por vuestra presentación. Nosotros con esta jornada lo que pretendemos es informar a todas las empresas sobre las obligaciones que establece una nueva normativa, el Real Decreto 1055 del año 2022, y una normativa muy exigente y que aplica a muchísimas empresas. Todas las empresas que pongan un producto envasado en el mercado
o utilicen determinados envases o embalajes para comercializar sus productos estarían afectados por esta normativa. Entonces, a lo largo de mi exposición, en la exposición de Leonor, iremos contando y definiendo quiénes son las empresas o las personas sobre las cuales recae esa responsabilidad, qué se considera envase, cómo se clasificarían estos envases y cuáles son las obligaciones a las que tienen que dar cumplimiento a estas empresas, sobre todo aquellas obligaciones que tienen una fecha de inmediato cumplimiento, como son la inscripción en el registro y la presentación de la declaración. Pero antes de entrar, voy a presentaros a Reenvase, aunque nos han presentado como Reinicia, ahora os diré de dónde viene Reenvase. Entonces, Reenvase es una asociación nueva que acabamos de crear, es una asociación sin ánimo de lucro que está constituida por empresas que ponen en el mercado productos envasados y que estamos en trámite de obtener la autorización para poder actuar como sistema colectivo para el caso de los envases comerciales e industriales. Nuestra misión va a ser dar cumplimiento de manera colectiva a todas las obligaciones que esta normativa establece a nuestros asociados. Y nuestro ámbito de actuación va a ser nacional y nos vamos a autorizar para todos los tipos de materiales con los que puedan estar fabricados los envases. Reinicia nace de una primera asociación, o las necesidades que nos trasladan muchos de nuestros asociados de Reinicia. Reinicia es un scrap de aparato eléctrico y electrónico. Estamos trabajando desde el año 2008, asesorando y ayudando a empresas para dar cumplimiento a todas sus obligaciones. Y de ahí, a raíz de la entrada de esta nueva normativa, todos nuestros asociados nos trasladaron la necesidad, y nos animaron a crear esta nueva asociación para poder dar cumplimiento a las obligaciones de todos los asociados de Reinicia y al resto de empresas que se quieran sumar para que le ayudemos en todas estas cuestiones. Entonces, aunque luego Leonor va a entrar con mucho más detalle, sí que es importante que para que todos los asistentes entiendan esta normativa y que les afecta, tienen que tener en cuenta una serie de conceptos básicos en los que se basa esta normativa. Esos conceptos son un poco altos, voy a intentar poner un ejemplo para que me podáis entender. Escucharía hablar a lo largo de la ponencia de la RAP, la responsabilidad ampliada del productor. ¿Y qué es la responsabilidad ampliada del productor que viene regulada en la Ley 7 de 2022? Es un conjunto de medidas que están destinadas a establecer que los productores del producto son los responsables de asumir la financiación de sus productos una vez que se convierten en residuos. Eso lo pueden hacer a través de sistemas colectivos. Los sistemas colectivos son organizaciones sin ánimo de lucro que estamos constituidos por productores de productos y que nuestra obligación será dar cumplimiento de manera colectiva a todas estas obligaciones que tienen las empresas. ¿Y quiénes son los productores de productos que realmente son los que recaen la mayoría de obligaciones que establece esta legislación? Pues son todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que fabriquen, procesen, traten, llenen, vendan productos de forma profesional. Ahora, luego, con más detalle, os explicaremos exactamente qué es el productor de productos de envase. Porque este régimen de responsabilidad del productor no solamente afecta a los envases, afecta a los aparatos eléctricos, afecta a las pilas, afecta a otra serie de productos que se rigen bajo, digamos, el mismo paraguas. Entonces, resumiendo, la responsabilidad ampliada del productor establece que el productor de productos es el responsable de financiar la correcta gestión de todos los productos que pone en el mercado una vez que se conviertan en residuos. Esto está basado en el principio de quien contamina paga y estas empresas pueden dar cumplimiento a todas estas obligaciones formando parte de un sistema colectivo, como en este caso Reenvase. Y ya os dejo con mi compañera Leonor, que va a entrar con mucho más detalle a explicaros este nuevo marco normativo. No sé si se me oye. Perfectamente, Leonor. Adelante. Yo creo que Leonor no nos oye a nosotros, Carmen. No sé si se me oye. Carmen, es que no oigo, estoy aquí con Alejandro. Carmen, estás sin el micro puesto, por eso tampoco te oímos ninguno. A ti en concreto es por eso. Leonor, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo? Que a ti te escuchamos perfectamente. Ah, vale, pues yo no escucho a vosotros. Bueno, si no, lo haré sin escucharos a vosotros, La ¿vale? suerte es que, a la que tenemos que escucharte es nosotros a ti. De acuerdo. Vale, pues empiezo sin escucharos. No sé, no me escucho.
Buenos días a todos. Disculpad porque yo no os escucho a vosotros, pero bueno, nos encontramos en un marco normativo que creo que ya es conocido por todos y que trae su causa en una normativa europea que se va a transponer a la normativa española. Es una directiva, como toda directiva, debe de ser transpuesta al ordenamiento jurídico español. ¿Cómo transponemos esta legislación? Pues la transponemos tanto con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, como con el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, que es el protagonista quizás de esta jornada y de la que hablaremos y trataremos diversos conceptos. No hay que olvidar, no obstante, que aunque sea esta legislación, tenemos sobrevolando un reglamento que será de aplicación inmediata, un reglamento que está trabajando la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, es importante cuando nos enfrentamos a una normativa saber el ámbito de aplicación, ¿no? Ese ámbito de aplicación, en este caso, va a ser para todos los envases puestos en el mercado y residuos de esos envases generados en territorio español. Es importante tener en cuenta que hasta ahora, hasta diciembre del 2022, solo era obligatorio para los envases domésticos. Ahora va a afectar a todos los envases, independientemente de que se produzcan o en la industria, o en el comercio, en la oficina o en los hogares. Y algo que también muy importante es que sea cual sea el material utilizado. Esto es algo que nos preguntan frecuentemente. Entonces, una vez que tenemos el ámbito de aplicación, deberíamos de saber si nos consideramos productores de producto o no. Esa es una nueva terminología que también aparece en esta legislación y que va a englobar a aquellos envasadores y a los agentes económicos dedicados a la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea de productos envasados para la puesta en mercado, siempre la puesta en el mercado español. Hemos hablado de envasadores, entonces, ¿qué consideramos envasadores? Los envasadores son aquellos agentes económicos que están dedicados a ese envasado de productos para su puesta en el mercado. Hay algo que es importante que crea a veces confusión. Yo soy fabricante de envasados, soy productor de productos. Pues en un principio no eres productor de productos. Sin embargo, existen algunas especialidades por las cuales sí que puede llegar a ser productor de productos. Es decir, ese fabricante que va a distribuir entre sus clientes su mercancía y las empaqueta en un palé, se entrega con un fin, ya está produciendo un residuo, ya es productor de producto. No obstante, esta definición que hemos empezado de un modo sencillo, pues como todo en esta vida se complica. Entonces, tenemos una serie de excepciones. Entonces, entre estas excepciones podemos abordar primero el titular de una marca de distribución. Cuando los productos envasados se ponen en el mercado a través de marca de distribución, si no se ha identificado el productor de producto, pues serán estas las que ejerzan como productores de producto. Tenemos esos casos, por ejemplo, en las grandes superficies que tienen marcas blancas y que se los fabrican otras personas. Entonces, si incluimos en esa etiqueta fabricado por o no incluimos ese fabricado por, entonces será la marca de distribución el productor de producto, ¿vale? Además, encontramos al tercero que encarga un envasado. Es decir, si los productos envasados por encargo de un tercero que actúa como responsable de esa puesta en el mercado, será él, porque está teniendo ese control de esa puesta en el mercado, el que actúe como productor de producto. Además, también contemplamos las plataformas de comercio electrónico cuando introduzcan en el mercado productos envasados de fuera de España. Esto puede ser un ejemplo claro, pues si actúa, por ejemplo, Amazon. Otra casuística, otra excepción que encontramos, pues son ese primer distribuidor o comerciante que está establecido en España cuando los productos vienen de fuera
de un Estado miembro o de un país tercero, ¿vale? Si no se nombra un representante autorizado, vamos a asumir nosotros esa responsabilidad de productor de producto. Además, seguimos teniendo excepciones, ¿vale? Esas excepciones, en el caso de los envases de servicio, pues se va a considerar a ese comercio que es el que las suministra o las entrega. Un ejemplo muy claro es el que tenemos con las comidas para llevar. Ese recipiente en el que nos introducen la mercancía, pues se va a considerar ese residuo y como tal, ese comerciante va a ser el titular. Otro supuesto tenemos, pues son los envases empleados en las ventas a distancia. Entonces se va a considerar por todos los de producto a ese titular de ese comercio responsable. Además, también existe otra casuística, que son aquellos prestadores de servicio de los envases reutilizables, ese palé que yo le pido a un tercero para poner mi producto en circulación. Es un palé que es reutilizable, pero soy yo quien va a tener el control sobre esa comercialización. Pues entonces seré yo el responsable y el productor de productos según la definición de la ley. Bueno, seguimos avanzando y creo que es interesante este esquema, un poco después de todos estos conceptos que hemos puesto encima de la mesa, este esquema que nos proporciona una guía que ha facilitado el Ministerio, el MITECO, y que nos da de un pantallazo esto que he comentado yo en la anterior diapositiva. Es decir, si somos envasadores con sede en España, directamente os aparece como registrador de producto, o sea, tenemos la obligación de inscribirnos en el registro de productores de producto. Quiere decir que somos productor de producto. Esta es una de las obligaciones que más adelante pondremos, que ya está entre nosotros este año, es decir, que tenemos que cumplirla y nos va a determinar también quién es productor de producto, ¿vale? Otra casuística. En el caso de esos envasadores con sede en un Estado miembro de la Unión Europea o con sede en un tercer país o aquel importador adquirente intracomunitario que tenga sede fuera de España, tiene la obligación de nombrar un representante autorizado en España. Ese representante autorizado en España va a ser el que haga este registro de productores de productos, que es esta obligación que comentaba, y es el que se va a considerar el responsable. Pero ¿qué ocurre? Que a veces esto no sucede y sobre todo en estos inicios nos estamos dando cuenta que hay envasadores que deben ser de los Estados miembros de la Unión Europea y que no nombra a un representante. ¿Qué ocurre? Pues siempre tiene que haber una persona responsable. ¿Quién ha considerado la normativa que va a hacerlo? Pues va a ser el adquirente intracomunitario en España. Igual ocurre en el caso de esos envasadores con la sede en un país tercero, pues sería el importador en España. O en el caso de esos importadores adquirentes intracomunitarios con sede fuera de España, pues sería ese primer distribuidor comerciante con sede en España. Pues seguimos avanzando y ya sabemos quién es la persona que va a ser responsable, ¿no? El productor de productos. Pero ¿de qué? ¿De qué hablamos de envase? Ese ámbito de aplicación que decíamos al principio, que aplicaba a todos los envases. Vamos a ir a lo largo de estas diapositivas que vienen a continuación desgranando qué se va a considerar como envase, ¿vale? Entonces, envase va a ser todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, para proteger, para manipular, para distribuir y presentar esa mercancía desde las materias primas hasta los artículos acabados y en cualquiera de las fases, es decir, desde la fase de fabricación, distribución o de consumo. También se va a considerar esos artículos desechables que se utilizan también con este fin y también aquellos que están destinados a ser llenados en un punto de venta, ¿no? Ponemos aquí una frase. O los artículos desechables vendidos, llenos o diseñados y destinados al llenado en ese punto de venta, ¿no?
¿Qué ejemplos? Bueno, la normativa, este Real Decreto, es interesante que nos hace en su artículo 2 una definición de muchos de los conceptos que vamos a tener que utilizar en el día a día, lo cual es una herramienta fantástica, pero además en los anexos, en concreto, por ejemplo, en el anexo 1, por lo que nos implica en esta descripción de lo que es un envase, nos está ejemplificando también qué va a considerar como un envase, qué va a considerar y qué no va a considerar. Entonces, pues como algunos de los ejemplos que introduce en ese anexo 1, pues nos habla de que es un envase, pues puede ser una grapa, un film que protege a nuestro producto, una etiqueta adhesiva, las bridas, un palé que transporta, ¿no? Una botella que contiene, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo. Bueno, si ya tenemos claro este concepto, podemos ir adentrándonos en unas clasificaciones de envases. ¿Por qué nos adentramos en estas clasificaciones? Porque son algunas de las detalles que vamos a tener que introducir en esa segunda obligación que tenemos inminente en este 2023. Hemos hablado de esa obligación primera, que era la del registro en el registro de productores de productos, en concreto en la sección de envases, y ahora hablamos de esas declaraciones que tenemos que hacer anuales, que en el caso del 2023, aunque ya lo explicará con mayor detalle mi compañera Carmen, van a hacerse de un modo retroactivo para el año 2021 y 2022. Entonces, en estas declaraciones vamos a tener que explicar un poco qué envases hemos puesto en el mercado y en función de cada tipo, ¿no? Esa tipología que vamos a entrar. En función de su diseño. En función de su diseño podemos encontrar un envase primario, que es una unidad de venta que está destinada a ese consumidor final y no puede modificarse el contenido sin abrir o modificar dicho envase. Un ejemplo bastante claro pues es este Tetra Brick que utilizamos todos, ¿no? Otro tipo de envase es el envase colectivo o envase secundario, que es aquel que se ha utilizado para agrupar ese conjunto de productos, de unidades de venta que vamos a tener en el mercado, ¿no? Y puedes, por o sea, y la unidad de venta se puede separar. Esto, por ejemplo, lo encontramos muy claro en ese pack que o bien va protegido, ese pack de leche que va protegido por ese cartón que vemos en la imagen, o bien por un film o por un plástico que nos agrupa 6 partes. Y por último, encontramos el envase terciario. En ese envase terciario está diseñado para ese transporte, ¿no? Para llevar esas varias unidades de ese envase secundario que hemos hablado anteriormente a los puntos de venta, ¿no? A ese transporte que se utiliza como ese palé que vemos en la imagen que transporta varios sacos de cemento. Seguimos avanzando en la clasificación de los envases y en este caso abordamos en función de su destino. En función de su destino tenemos esos envases domésticos que están destinados a un uso de los particulares, que los adquieren en los comercios. Que si un envase doméstico no quiere decir que no participe también de la definición que hemos dado en la diapositiva anterior. Es decir, puede ser ese pack de leche que yo compro en el supermercado que pueda contener un envase primario, como es este Tetra Brick, o un envase secundario que pueda ser ese conjunto de unidades que comprende los 6 packs de leche. Un envase comercial, pues que va a ser aquel que no tiene la consignación de envase doméstico, ya por descarte, y que está destinado al uso y al consumo de la actividad, el ejercicio de la actividad comercial. A veces también podemos identificar las actividades comerciales a través de esa nomenclatura que nos proporciona la Unión Europea, una nomenclatura estadística sobre actividades comerciales, ¿no? Entre ellas pues, podemos destacar, por ejemplo, algunas pues, como educación, inmobiliarias, es decir, el concepto es un poquito más amplio de lo que nos puede parecer lo que es una actividad comercial, ¿vale?
una actividad, digamos, como de servicio. Envase industrial, pues también por descarte, ni el doméstico ni el comercial, y es el que se va a dirigir a esas explotaciones o agrícolas o ganaderas o a la consideración industrial que decimos, ¿no? Ese descarte de lo que no sea doméstico o envase comercial. Que eso os hemos puesto algunas imágenes que quizás pudieran ser ejemplificantes para vosotros, ¿no? Entonces, pues los envases pues tienen esa consideración, o sea, cuando se utilice, ¿de dónde se utiliza ese producto? Si se utiliza en el consumo doméstico, pues va a ser doméstico. Seguimos avanzando, no hemos terminado aún y tenemos otra clasificación que son aquellos envases según su vida útil. Algunos ya seguro que utiliza estas nomenclaturas. Están esos envases de un solo uso, que son aquellos, también vamos a eliminarlos por ese descarte con la definición o las características de envase reutilizable. Y luego nos encontramos aquellos envases reutilizables. Os hemos puesto un ejemplo típico en la imagen y que son aquellos. Es importante esta definición, importante que son aquellos concebidos y diseñados, comercializados para esa comercialización como reutilizable, ¿no? Para realizar múltiples circuitos y rotaciones a lo largo de su vida. No hay que confundirlo con ese envase que reusamos, es decir, yo tengo un palé en mi almacén y yo soy muy ecológico y resulta que lo utilizo. Eso está fenomenal, pero no es el concepto que tiene la normativa como reutilizable. Es decir, para que sea reutilizable, aparte que haya sido concebido para esto, va a ser necesario y obligatorio, mejor dicho, que esté bajo un sistema de depósito, devolución y retorno, ese SDDR que habréis visto en alguna ocasión. Lleva una serie de obligaciones aparejadas y lleva también, como podemos identificar ese palé que yo tengo en ese almacén y que yo estoy reusando, con ese palé que yo estoy reutilizando. Pues algo muy significativo va a ser ese marcaje, ¿vale? Ese marcaje que además tiene que ser bastante claro e inequívoco, ¿vale? Para que no dé pie al que se lo encuentre de considerarlo como un residuo, ¿vale? Bueno, pues seguimos avanzando y nos encontramos, una vez que ya sabemos quién es el productor y quién es el base que va a ser considerado en esta normativa, creemos que es interesante también señalaros una serie de delegaciones que son posibles para el productor de producto. Puede haber una delegación cuando existe un envase de servicio. Entonces, se va a considerar envasador al titular del comercio que suministre o entregue dichos envases, que es lo que hemos comentado anteriormente. Sin embargo, el titular del comercio puede llegar a un acuerdo, es un acuerdo voluntario, con el fabricante o el importador, lo que antes de esos envases, para que sea él el que sea el responsable de esas obligaciones. Además, tenemos a los envasadores, o sea, los envases industriales, ¿no? En este caso también se puede dar ese acuerdo voluntario por el cual sea, perdón, ese fabricante, importador o ese fabricante intracomunitario el que adquiera esas obligaciones, ¿vale? Pero insistimos, siempre bajo ese acuerdo voluntario. Bueno, aquí en esta diapositiva también nos hemos dejado una definición de lo que es el envase de servicio, porque venimos hablando de él a lo largo de varias diapositivas y bueno, en realidad es el envase diseñado para ser llenado en ese punto de venta y ese artículo desechable diseñado y destinado a ser llenado en el punto de venta. Bueno, pero esta diapositiva básicamente era un poco para comentaros esa posibilidad de delegación. Llegados a este punto, creo que es interesante os mostramos un poco. Vale, yo soy el productor de producto y tengo que cumplir esa normativa específica de RAD, que antes solo tenía que cumplir esos envases domésticos y que ahora los tienen que cumplir todos los envases, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Vale, pues la normativa nos va a indicar
dos modos para realizar eso. Por un lado están los sistemas colectivos y por otro lado los sistemas individuales. En realidad los sistemas individuales se contemplan para casos muy específicos, cuando yo tengo un envase muy particular y en realidad la mayoría o el grosso de los productores de productos van a englobarse o bajo ese paraguas de lo que llamamos el SCRAP, ¿no? Ese sistema colectivo de responsabilidad del productor, que ya existen, pero en otro tipo de, por ejemplo, aparatos electrónicos. Pero ahora serán específicos de esos envases industriales y comerciales. Esos SCRAP pues van a asumir las responsabilidades, esas obligaciones que le concede al productor de producto y van a tener una forma jurídica de una entidad sin ánimo de lucro, pues puede ser asociaciones, fundaciones o cualquier entidad que tenga esa condición de sin ánimo de lucro, ¿vale? Esa entidad se constituye, como hoy por hoy nosotros ya nos estamos constituyendo y hoy por hoy, una vez constituidos, necesitamos que el MITECO, esa administración, nos autorice, ¿vale? Una vez nos autorice, pues ya seremos el CRAP autorizado al que se puedan adicionar los productores de productos, aunque ya lo compartirá o lo completará mi compañera Carmen. Yo os adelanto que hace ahora el productor de productos, pues se está haciendo una serie de compromisos de adhesión a ese futuro SCRAP, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo vamos a cumplir esas obligaciones o por qué canal lo vamos a hacer, pero no obstante, esas obligaciones no son, o sea, existen unas obligaciones que tiene el productor de producto, que va a cumplir él, y otras obligaciones que va a cumplir el sistema colectivo por él, ¿vale? Aquí os hemos dejado punteadas algunas de las obligaciones que va a tener el productor de producto, que ya, como he comentado, más adelante va a explicar nuestra compañera, y que pues os hemos subrayado aquellas que es obligación del productor de productos, pero que podemos hacer nosotros por vosotros a través de esos apoderamientos que ya os sonaron también, que se están realizando, ¿no? Entonces, ahora mismo vosotros tenéis la obligación de financiar esa correcta gestión de los envases, esto es algo muy importante. Tenéis que proporcionar información al SCRAP, obviamente, para el cumplimiento de las obligaciones que le habéis concedido en el futuro. Tenéis que, muy importante también, ser responsables de esos requisitos de marcado de información cuando corresponda, cuando lo considere la normativa, en este caso eso lo marca para el 2025. Tenéis que poner, esto es muy importante, una vez que hagáis la inscripción en el registro de productores de productos en la sección de envases, tenéis que poner en vuestras facturas, en todos los documentos comerciales, vuestro número de registro. Esto lo preguntan muchas personas, pero no existe, la normativa no especifica en ningún lugar, lo podéis poner donde vosotros consideréis. Y bueno, una serie de obligaciones que también nos desarrollará mi compañera y que son las que ahora vais a tener que abordar, sobre todo en 2023. Otras obligaciones que también podemos hacer los SCRAP por vosotros, pues son pues garantizar ese cumplimiento de esos objetivos mínimos de recogida o coordinar y financiar esa gestión de esos envases. También esas campañas de concienciación, crear esas redes de recogida o establecer esos sistemas de depósito de devolución y retorno que comentábamos anteriormente. Esto, la normativa sí que va a permitir que los SCRAP lo desarrollen. Seguimos avanzando, muy importante, es decir, tenemos esas obligaciones, pero puedo no cumplirlas. Pero si no las cumplo, obviamente la normativa marca un régimen sancionador. No el Real Decreto que estamos abordando en esta jornada, sino esa legislación previa, la Ley 7/2022, de 8 de abril, perdona, de residuos y de suelos contaminados para su economía circular. A partir, o sea, en esta normativa nos va a identificar una serie de infracciones que sobre todo nos van a afectar
hay infracciones leves, graves y muy graves. Aquí traemos a colación infracciones muy graves, infracciones graves, de cosas que parece que nos puedan afectar, pero nos van a afectar. Os traemos algún ejemplo, por ejemplo, esas infracciones muy graves, es decir, si yo hago la comercialización de mis productos incumpliendo esas obligaciones financieras o financieras organizativas establecidas en esos regímenes de responsabilidad ampliada del productor, tanto en las infracciones muy graves como en las graves, os hemos puesto el mismo ejemplo, la diferencia va a ser que perturbe gravemente la salud e higiene pública, la protección al medio ambiente y a la seguridad de los consumidores, y si no la perturba gravemente, entonces será considerada como grave, ¿vale? Entonces, esa infracción, ¿qué nos puede acarrear? Pues nos va a acarrear una sanción administrativa que puede ser desde multas, inhabilitaciones, decomisos, y esto siempre independientemente de que pueda haber una responsabilidad penal, medioambiental o una responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Estas infracciones graves, por lo que hemos adelantado antes, esa comercialización de esos productos, siempre que no perturbe gravemente la salud o la higiene pública, pues va a considerarse una infracción grave. Va a tener el mismo tipo de sanciones, esa multa, esa inhabilitación y ese decomiso, pero va a tener un importe menor, ajustado obviamente a la categoría de infracción. Otro ejemplo que sí que nos afecta a día de hoy es ese incumplimiento de esa inscripción en el registro de productores de productos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque es algo que no va a afectar. Existen unas obligaciones y un régimen sancionado. Pues seguimos avanzando y doy paso a mi compañera para que ella entre un poco en materia, quizás en lo que a vosotros os preocupa más, ¿no? Que es ese momento de ahora, ese 2023, qué obligaciones tenemos, que son esa inscripción en el registro de productores y esa declaración anual retroactiva este año para el 2021 y 2022. El audio, Carmen, el audio, que lo tienes apagado. Ahora, vale. Bueno, muchas gracias, Leonor. Como acabas de comentar, yo voy a entrar un poquito más en detalle de cuáles son los trámites que el productor del producto tiene que hacer en este año 2023. Entonces, a lo largo de toda la exposición ya hemos explicado qué es un envase, cómo se clasifican estos envases, quién es el productor del producto, y ahora ya que todas esas cuestiones están identificadas, la idea es ver qué obligaciones son las que tienen que cumplir estas empresas que son productoras de productos de envases, tanto comerciales e industriales, o también domésticos. Entonces, lo que tienen que realizar estas empresas en el año 2023 es la inscripción en el registro de productores de productos y presentar las declaraciones anuales de los envases puestos en el mercado. Vamos a empezar a explicar el primer trámite, la inscripción en el registro de productores de productos. Voy a hacer un inciso previo. Independientemente, no sé si alguno de los asistentes a la jornada ya está adherido por poner en el mercado envases domésticos a Ecoembes. El estar adherido ya a Ecoembes o a Ecovidrio o a algunos de los otros sistemas colectivos que ya están autorizados para los envases domésticos, que eran los que eran obligatorios hasta este año. Entonces, independientemente de que ese productor ya esté adherido a un sistema colectivo, el productor tiene que hacer él mismo esa inscripción en el registro de productores de productos y hacer las declaraciones anuales. Después hacerlas él mismo, accediendo a la página del Ministerio con su certificado electrónico o mediante el trámite de apoderamiento. Es decir, es un trámite que está establecido para que un tercero pueda cumplir determinadas obligaciones, pueda hacer determinados trámites en tu nombre. Carmen, Entonces, Carmen, perdóname un momento. Es que yo creo que como Leonor, sí, no ha apagado no corta el micro, Leonor, tienes que quitar el micro. Sí, se acopla. sí, ahora sí. Vale, Ahora genial. venga, vale, perfecto. Entonces, como comentaba, independientemente de que ya esté formando parte de un sistema colectivo, o sea, como puede ser lo que hemos comentado, tenéis que hacer
la inscripción en el registro de productores de productos. Todas esas obligaciones vienen establecidas en el artículo 15 del Real Decreto. El plazo que establece la ley es antes del 29 de marzo del 2023. Es decir, todas las empresas que sean consideradas productores de productos deberían haberse inscrito en el registro de productores de productos antes del 29 de marzo de este año. Este registro continúa abierto y va a estar siempre abierto porque todas las empresas que se vayan a constituir o empiecen de nuevo esta actividad tienen que inscribirse en el registro. Entonces, todas aquellas empresas que se vean identificadas y que tengan la obligación de inscribirse, os animamos a que lo hagáis cuanto antes. Que el plazo está abierto, pero eso no quiere decir que la administración pública pueda derivar aplicar una de las posibles sanciones, que en este caso sería una sanción grave que ha comentado Leonor, por no estar inscrito en el registro de productores de productos. También han ampliado, o siempre va a estar abierto este plazo del registro, porque sin estar inscrito en el registro no vais a poder presentar las declaraciones que ahora comentaremos más adelante. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una empresa que es considerada productor de productos para inscribirse en el registro? Lo primero que tienen que hacer es acceder a la página del MITECO a través de un enlace donde aparece una serie de procedimientos administrativos. Dentro de esos procedimientos administrativos tiene que seleccionar el que corresponde a la inscripción en el registro de productores de productos, sección de envases. Tiene que identificarse mediante certificado electrónico, tanto se hace en nombre de la empresa como si es una persona física. Aportar toda la información acerca de los datos de contacto a efectos de notificación en los datos de la empresa. Esto es muy importante porque estos son los datos que van a figurar en el registro y a través de los cuales la administración pública se va a poder comunicar con vosotros. Y tenéis que informar acerca de todos los envases que vais a poner en el mercado y a través de qué sistema colectivo o individual vais a dar cumplimiento a estas obligaciones. Ahora mismo, solamente para el caso de los envases domésticos, se podría ver en el desplegable todos los sistemas que están autorizados y seleccionar. Por ejemplo, si yo ahora mismo soy una empresa que está comercializando, o sea, poniendo en el mercado leche, o sea, unos cartones de leche, mi envase es doméstico y a la hora de decir que soy productor de productos de envase doméstico, en el desplegable tendré que seleccionar con qué sistema estoy dando cumplimiento a esas obligaciones. A día de hoy, el único sistema colectivo que está autorizado para envases domésticos de tipo ligero, papel, cartón, plástico, es Ecoembes. Entonces, solamente está esa opción para poder asociarse. Ahora, la ley establece que para poder terminar de hacer el trámite es necesario que se aporte ese certificado. Es decir, si yo digo que voy a poner en el mercado envases domésticos y que estoy adherido a Ecoembes, tengo que aportar un certificado diciendo, o sea, justificando que estoy adherido a Ecoembes. En el caso de los envases comerciales e industriales, como todavía no hay ningún sistema colectivo que esté autorizado, hay una opción en el desplegable que aparece no constituido. En el momento que estos sistemas colectivos, que nosotros estemos autorizados, ya irán apareciendo en ese listado todos los sistemas autorizados para que podáis volver a la inscripción y actualizar con qué sistema colectivo estéis cumpliendo esas obligaciones. O en el momento, ahora mismo permite, como os comentaba, firmar la inscripción sin adjuntar el certificado, pero en cualquier momento puede ser que la plataforma lo bloquee y únicamente en el caso de los sistemas que están autorizados no te permita continuar si no se ha adjuntado ese certificado. Una vez que se finaliza el trámite, se le da a firmar, el registro te va a mostrar un mensaje como el que yo os estoy mostrando en la pantalla. Sede del MITECO, su empresa se ha inscrito en el registro de productores de productos y os asigna un número de inscripción en el registro. Ese número de inscripción en el registro, como ha adelantado mi compañera Leonor, es muy importante que lo tengáis controlado porque tiene que aparecer en las facturas. Entonces, este número se incluirá en todas las facturas o en cualquier documentación que acompañe al producto a lo largo de toda su cadena de distribución. En el caso de los envases domésticos, hasta el punto de venta donde el consumidor pueda adquirir ese producto, por ejemplo, hasta el supermercado, y en el caso de los envases comerciales e industriales, hasta el usuario final, es decir, hasta la empresa o el comercio que vaya a utilizar ese envase. Entonces, en toda esa documentación que acompañe esa transacción económica, ese paso de producto de una empresa a otra, siempre tiene que figurar ese número de inscripción en el registro de productos de envase. ¿Eso para qué es? Para que se pueda hacer una trazabilidad y evidenciar que ese envase que se está poniendo en el mercado ya su responsable ha cumplido sus obligaciones, porque si no pasaría
se podrían dar las causísticas que ha comentado antes Leonor, es decir, que haya otra empresa que asuma esas obligaciones porque realmente la responsable, que era la inmediatamente anterior, no ha cumplido con ellas. Entonces, eso implica que en cualquier factura en la que haya un producto que tenga un envase, tanto doméstico, comercial, industrial, primario, secundario y terciario, siempre tiene que aparecer el número de inscripción en el registro de, de productor de producto, independientemente de que no sea yo el productor de producto, que simplemente sea un mero distribuidor de ese producto. Y también se puede dar la situación en el que en esa factura se incluyan productos que tengan productos de productores de productos que tengan distintos números de inscripción. Es decir, por ejemplo, yo soy una empresa, un distribuidor de envases, y hay una empresa que me suministra los envases de plástico y tengo que aportar el número de inscripción en el registro de esa empresa que suministra el envase de plástico. Y luego tengo otra empresa que me está suministrando el palet. Pues también tengo que aportar el número de inscripción de la empresa del palet. O sea, que ahora puede ser que las facturas que antes eran una hoja, ahora sean de 3 o 4 hojas porque se tenga que incluir un montón de números de registro de productores de productos. Pero bueno, así lo establece la normativa y así lo tenéis que cumplir. Luego, otra cuestión importante. Una vez que una empresa ha tramitado la inscripción en el registro de productores de productos y he determinado que es productor para un tipo de envases, tanto domésticos o comerciales o industriales, puede volver a acceder al registro y añadir nuevos envases. Por ejemplo, yo sé que tengo claro, antes de esta jornada, el asistente tiene claro que él pone en el mercado una leche y que esa leche es doméstica y se inscribe en el registro de productores de productos como productor de envase doméstico. A raíz de esta jornada se da cuenta que también tiene otros envases de los que es responsable, que son los envases comerciales, o ese film o ese palé, en los que él distribuye esas cajas de leche, ¿vale? Pues puede acceder al registro de nuevo y actualizar y añadir, ¿vale? Pero lo que no permite el registro es que si yo en algún momento he dicho que he sido productor de envases domésticos, ahora llegar y quitar ese cheque y decir, ya no lo soy, no. En ese caso se tendría que dar de baja la empresa en el registro de productores de productos y volver a tramitar un nuevo alta. ¿Eso qué conllevaría? Que el registro te asignaría un número nuevo de inscripción en el registro de productores de productos, entonces tendrías que modificar toda la factura. Entonces, con esto lo que queremos decir es que es importante que la empresa tenga claro, antes de iniciar todos estos trámites, realmente de qué tipo de envase esa empresa es responsable. Como ya he comentado también antes, ahora mismo permite terminar el registro sin incluir ese certificado, pero en cualquier momento puede ser que no lo esté. Entonces, lo que sí que os animamos es que si ya pertenecéis a un scrap o incluso si ya tenéis compromiso de adhesión con otro scrap que estamos en trámite de constitución, pues que dispongáis de ese certificado para poder adjuntarlo si en algún momento os lo pide. Entonces, este sería el primer trámite, la primera obligación que tendrían que cumplir las empresas, estar escrita en el registro de productores de productos. Y el trámite siguiente que tendrían que hacer en este año 2023 es presentar las declaraciones anuales de los envases que se han puesto en el mercado. Entonces, este tipo de declaraciones pueden ser de dos tipos. Ordinarias son las que se van a tener que presentar todos los años. Es decir, todos los años, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de marzo, el registro va a estar abierto para que todas las empresas reporten los datos de todos los envases que han puesto en el mercado en el año anterior. Y eso, mientras que no se cambie la normativa, ese es el plazo y esa es la obligación para cada uno de vosotros. Pero este año 2023 el Ministerio establece que se tienen que presentar unas declaraciones con carácter retroactivo. La intención de estas declaraciones es que el Ministerio pueda recabar información acerca de cuántos envases hay en circulación en el mercado español en estos años para luego poder establecer los objetivos de recogida que establecerán a cada uno de vosotros y a nosotros, ¿vale? Pero que estas declaraciones retroactivas no requieren una obligación de pago, ¿no? Como ya sí que estarán más adelante con las de los años posteriores, que por cada envase que yo ponga en el mercado voy a tener que pagar una cantidad de dinero para que luego, a través de los sistemas colectivos, se recoja y se financie la gestión de todos estos envases. Entonces, ¿qué plazos son los que marca la normativa para hacer estas declaraciones? Las declaraciones del año 2021, el plazo terminó el día 31 de julio. Lo que pasa es que ahora el Ministerio ha abierto un plazo excepcional, porque había muchas empresas que no habían cumplido con esa obligación, y ha abierto un plazo excepcional, entonces tenéis
hasta el día 30 de noviembre para poder reportar los datos desde el día 1 hasta el día 30 de noviembre para poder reportar los datos de los envases que habéis puesto en el mercado en el año 2021. Para los de puestos en el mercado en el año 2022, el plazo termina este 31 de octubre. No sabemos si pasará como con lo del año 2021, que el Ministerio ampliará el plazo más adelante. Entonces, es importante que todas las empresas tengan en cuenta estas fechas y que intenten presentar la declaración en plazo para evitar posibles sanciones que se puedan dar. Se está dando la circunstancia que el Ministerio para el tema de los envases está siendo como muy activo. No sé si alguna de las empresas que están asistiendo a la jornada ya han recibido circulares o notificaciones genéricas que está enviando el Ministerio. Pues, primero, a algunas empresas informándoles que consideran que son productores de productos y que no están inscritas en el registro, y luego a todas aquellas empresas que están inscritas en el registro y que no han presentado la declaración, diciéndoles que ha terminado el plazo y que regularicen su situación cuanto antes. A la hora de hacer las declaraciones se tiene que tener en cuenta que solamente vas a poder declarar aquellos productos sobre los cuales tú has dicho que eres productor de productos. Pasa lo mismo, si tú ahora mismo al recopilar toda la información de todos tus envases te das cuenta que tienes un envase doméstico y no habías dicho que eras productor de productos de envases domésticos, no vas a poder reportar esa información. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Irte al trámite de la inscripción en el registro, completar tu consideración de productor de productos de domésticos y luego volver al trámite de la declaración y hacer la declaración. Otra cuestión importante que también nos plantean de manera bastante recurrente, es decir, si mi empresa está registrada, inscrita en el registro de productores de productos, tengo que presentar la declaración sí o sí, tanto del año 2021 como del año 2022, aunque sea cero. Hay empresas imagínate que hay una empresa que se acaba de constituir y se constituye hoy, el día 19 de octubre del año 2023, se inscribe en el registro de productores de productos, pues tiene que presentar la declaración del año 2021 y 2022 y esa declaración, la información va a ser a cero, o sea, va a acceder, va a hacer todo el trámite, pero en vez de reportar datos de cantidad de unidades, simplemente en cada uno de los apartados va a poner el dato de cero. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y luego este registro, simplemente dentro de estas fechas que están establecidas, es cuando ese trámite administrativo va a estar habilitado para poder reportar esa información. Fuera de esas fechas, aunque intentéis acceder, no vais a poder reportar esos datos. Vuelvo a insistir, como he comentado antes, si ya alguno de vosotros forma parte de un sistema colectivo y habéis reportado a ese sistema colectivo la información correspondiente por el acuerdo que tengáis con el sistema colectivo, eso no quita que tengáis también que reportar esta información al registro del Ministerio del MITECO. Es decir, y puede ser que se dé la circunstancia ahora mismo que las empresas tengan que reportar esa información tanto al sistema colectivo con el que están trabajando como al registro del Ministerio. ¿Qué consideraciones son las que tenemos que tener en cuenta que son importantes a la hora de recopilar la información para hacer la declaración? Primero, que tengo que estar escrito en el registro. Si no estoy escrito en el registro no puedo hacer la declaración. Y lo primero que me tengo que hacer es empezar a cuantificar todos los envases que yo he puesto en el mercado. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de envases que ponga en el mercado tengo que hacer un tipo de declaración u otra. Para el caso de la del año 2021 y 2022, muchos de vosotros diréis, o sea, es que yo no tengo ni idea porque como no era una obligación que tenía, yo no lo tenía controlado, no lo tenía contabilizado. Pues tendré que hacer estimaciones. Tendré que estimaciones con el criterio más objetivo posible por si la administración pública os pide algún tipo de justificación de los datos que estáis aportando, pero tenéis que aportar esa información sí o sí, o sea, haciendo estimación. Entonces, lo primero, como comentaba, es tener que cuantificar el total de envases que habéis puesto en el mercado. Da igual de que sea doméstico, comercial e industrial, de distintos materiales, primario, secundario, terciario, es decir, el montante total de envases. Si el montante total de envases que yo he puesto en el mercado en un año es inferior a 15 toneladas, yo me voy al trámite de declaración simplificada. Si es superior a 15 toneladas, ya tendría que ir al otro trámite. ¿Qué empresas son las que tienen que presentar esa declaración simplificada? Pues estas que han puesto en el mercado menos de 15 toneladas y también las dos cositas que ha comentado antes mi compañera Leonor. O sea, cuando hay una plataforma de comercio electrónico
o haya un primer distribuidor que asuma esa responsabilidad porque las empresas de las cuales están vendiendo el producto no han nombrado un representante autorizado y ellas tengan que asumir esa responsabilidad, estas empresas también tendrán que presentar, en este caso, esa declaración simplificada. El resto de empresas que no cumplan con esta causística se tienen que ir a una declaración normal. La diferencia entre una y otra es el grado de detalle o la información que se tiene que aportar. La declaración simplificada es mucho más sencilla y la información que se tiene que reportar es menor que en el caso de la declaración normal. Luego, a la hora de recopilar los datos, una vez que ya tenemos el montante total y sé si soy simplificada o soy declaración normal, ahora lo que tengo que ver es cómo agrupar, porque la información se tiene que dar de manera agrupada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, clasificar todos mis envases por si son domésticos, comerciales o industriales. Vale, pues mira, pues yo todos mis productos, todos mis envases son industriales. Vale, pues ya los tengo identificados. Dentro de lo que son industriales, ahora tengo que determinar si son industriales, son de un solo uso o son reutilizables. Vale, pues son de un solo uso y son industriales. Y ahora, a través de qué sistema colectivo cumplo la obligación. ¿Vale? Y luego, ¿qué tipo de material tienen esos envases que he considerado que son industriales, de un solo uso y un sistema colectivo? Entonces, sumar el peso total de ese material y ese es el dato que se tiene que reportar al registro. Y eso se tiene que hacer así con cada una de estas clasificaciones. Entonces, para el caso de la declaración normal es necesario que los envases se clasifiquen por tipología. Entonces, para el caso de los envases domésticos, ¿cómo pueden ser? Pues envases primarios de venta, secundarios, terciarios, vasos de plástico, envases de medicamentos, envases de servicios. Dentro de ese desplegable tendremos todas estas opciones. El caso del envase industrial, solamente primario, terciario y secundario, y difusores de trampas de monitoreo, o en el caso del envase comercial, solamente primario, secundario o terciario. Entonces ya tendremos que empezar a clasificar nuestros envases según esa tipología doméstico, comercial e industrial y qué clasificación dentro de cada una de estas categorías. Esto en el caso de la declaración simplificada es más simple, simplemente en el tipo de envase, el desplegable que te aparece, otro envase. No tendríamos que ir a esta clasificación tan específica. Entonces, esto es, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, es decir, si para una misma categoría, por ejemplo, un envase doméstico de un solo uso, y yo cumplo mis obligaciones a través de COEMES y es un envase primario, pues yo tengo que sumar la información acerca de todos los materiales que conforman ese envase. Estas son toda la tipología de materiales que igualmente aparecen en el desplegable del registro para poder identificarlo. Entonces, como ha comentado Leonor anteriormente, hay que informar acerca de todos los envases y de todos los materiales con los cuales estén constituidos esos envases. Hay muchos envases que están constituidos por materiales que son compuestos. Pues tenemos que saber qué parte de ese envase está fabricado con una determinada cantidad de material para luego reportar esa información. Entonces, bueno, ahora lo explicaré más adelante, pero para eso lo ideal es que sea el fabricante de este envase que os ha suministrado el que os facilite esa información. Y tenéis que tener en cuenta que el peso que tenéis que reportar es del envase, de las etiquetas que puedan ir pegadas a ese envase, de los tapones, de las anillas, de todo lo que acompaña a un producto de su comercialización es considerado envase y tenéis que reportar toda esta información. ¿Qué indicaciones o recomendaciones os damos a la hora de tener en cuenta para poder hacer estas declaraciones? En el caso de los envases reutilizables, como ha comentado antes Leonor, envases reutilizables son aquellos que han sido concebidos, diseñados y fabricados para tal fin. Tienen que estar dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno y tienen que estar identificados como tal. Si no, es decir, si yo tengo un pallet puede ser considerado un envase reutilizable o no, en función de si la empresa ha constituido este sistema de depósito, devolución y retorno o no. Si no, ese envase nunca se va a poder considerar como reutilizable. Si vuestras empresas tienen envases, este pallet por ejemplo, que el fabricante no haya informado de que está dentro de este sistema de depósito, devolución y retorno, en la declaración del año 2021 tendréis que informar acerca de todos los envases reutilizables que vuestra empresa tiene en circulación. Y tenéis, cuando seleccionéis qué envase es reutilizable,
el registro os pedirá información acerca de cuántos años de vida útil va a tener ese envase y cuántas veces se va a utilizar ese envase al año. Eso pues tienen que ser también estimaciones, es decir, yo fabrico un palet y considero que este palet va a tener una vida útil de 10 años y entiendo que ese palet dentro de toda la cadena va a volver, o sea, va a volver a mí y le voy a volver otra vez a poner en circulación 5 veces al año. Pues, ¿cuál es el número medio de ciclos por año? Pues 5 y la vida útil que he estimado para este palet 10, ¿vale? Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta, esa información la tenéis que tener a la hora de decir que ese envase es reutilizable, si no, no podréis indicar que ese envase es reutilizable. Luego, otra información que tenéis que reportar es si el material con el que está fabricado ese envase es reciclado y en qué porcentaje, ¿vale? Pues igual, pues si tenéis un envase que está compuesto por distintos materiales y a su vez esos materiales parte en reciclado y no reciclado, pues tendréis que ir haciendo esa suma o ese porcentaje para contar con el total y entonces poder reportar, porque siempre el registro, como he comentado anteriormente, se tiene que reportar toda la información de manera agregada. ¿Qué os pedimos, qué recomendaciones os damos para que todo esto sea más fácil? Pues que le pidáis al fabricante la ficha técnica acerca de la composición y la fabricación de estos envases para que podáis poner esa información. Esto se complica con el tema de las importaciones. Cuando tú estás importando un producto y tú asumes la responsabilidad y tú te vas a dedicar a venderlo aquí en España, decir, ¿qué sabes tú del chino que te ha fabricado a ti ese producto? Porque tú lo que vendes es el producto, lo que pasa es que ese producto viene en un envase y el chino te ha fabricado el producto, pero ¿quién le ha fabricado a ese chino el envase en el que él te está suministrando ese producto? O sea, a veces es difícil, pero tenéis que conseguir esa información porque si no, no puedes reportar los datos para la declaración. Si indicáis que tu envase es reciclado, tenéis que disponer de un certificado en el que el fabricante te diga que efectivamente está fabricado con material reciclado. Y luego, si sois vosotros los que hacéis las declaraciones, os aconsejamos que frecuentemente grabéis y le dais al botón de grabar los datos, porque si no, si estáis 30 minutos dentro del procedimiento administrativo para hacer la declaración y no le dais a guardar, automáticamente os echa de la sesión. Y si empecéis de nuevo y no habéis grabado, ninguna de la información que ya habéis reportado previamente se guarda. Entonces, sí que es importante que conforme vayáis aportando datos, le vais dando al botón de grabar para que esa información no se pierda, aunque os eche de la sesión, accedáis y esa información siga estando para continuar la declaración hasta en el momento de su firma, que es el momento en que vosotros determinéis que ya está finalizada. Entonces, pues lo que he comentado antes, es decir, que hay una serie de fichas técnicas o certificados que en el caso que indiquéis estas condiciones para los envases, pues debéis pedir a los fabricantes de los envases para poder acreditarlo ante la administración pública en el caso que os solicite. ¿Vale? Entonces, todas las cuestiones son las cuestiones previas que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar el trámite de la declaración. Entonces, los pasos a seguir son similares al de la inscripción en el registro de productores de productos. Hay que acceder a la sede del ministerio, seleccionar, identificarse mediante un certificado electrónico, informar acerca de los datos de contacto a efectos de notificaciones y de los datos de la empresa, seleccionar el tipo de declaración que vamos a realizar, si va a ser la normal o va a ser la simplificada, y ir añadiendo toda esta información que hemos estado comentando anteriormente, ¿vale? Si a la hora de hacer la declaración, yo he terminado la declaración y resulta que luego me doy cuenta que yo he presentado una declaración normal cuando debería haber sido simplificada, pues no pasa nada porque como el grado de información que tú has dado es superior al que te correspondería, pues la puedes dejar así. Al revés no puede ser. Si yo he reportado los datos, cuantifico todos los datos, ¿vale? Me pongo a hacer la declaración, selecciono la declaración simplificada y me doy cuenta que no son 15 toneladas, que son más de 15 toneladas. Pues tendría que anular ese procedimiento y empezar con el de la declaración normal para aportar toda la información completa que se requiere para esa causa.
Entonces, nosotros, o sea, lo que hemos dado como una indicación de cuestiones generales que tienen que tener en cuenta, tanto para hacer la inscripción en el registro como para hacer las declaraciones. El Ministerio ha elaborado una guía que está en ese enlace, es una guía bastante extensa en la que tiene determinados ejemplos, causísticas y muchos de los puntos que hemos comentado a lo largo de esta jornada, tanto mi compañera Leonor como yo, y os pueden ayudar a realizar todos estos trámites o a poder identificar si vuestra empresa es o no productor de productos y para qué tipología de envases. Es una guía bastante extensa y compleja, son unas 100, creo que son 170, 171 páginas, en la que, pues si os interesa o es de vuestro interés, os podéis descargar, ¿vale? Pero ¿cómo podéis dar cumplimiento todos vosotros a todas estas obligaciones? Pues contactando con nosotros, con Reenvase. Nosotros nos encargaríamos de poder hacer todos estos trámites que os hemos estado comentando. Entonces, ahora mismo, mientras que tengamos la autorización para poder ejercer como SCRA y empezar a recoger por toda España y financiar todos vuestros envases, que la legislación, esa obligación no la establece hasta el año 2025, sí que hasta esa fecha nosotros vamos a dar el asesoramiento para identificar si realmente vuestra empresa es productor de productos o no, qué tipo de envases son los que pone vuestra empresa en el mercado, cómo se clasificaría y realizaríamos estos trámites tanto de inscripción en el registro como la declaración de envases. Para eso previamente tenemos que hacer un apoderamiento, entonces tenemos preparado una serie de procedimientos establecidos, unos videos tutoriales para ayudaros a hacer esos primeros pasos. El apoderamiento es un trámite que es sencillo, vosotros tenéis que acceder al registro y decir que nos apoderáis a nosotros para hacer estos trámites, concretamente estos dos trámites, en vuestro nombre. Y ya seríamos nosotros los encargados de reportar toda esta información. Hemos elaborado una serie de guías para ayudar a recuperar los datos y os prestaríamos ese asesoramiento personalizado a cada una de las empresas que nos encomienden estos servicios para asesoraros y realizaros estos dos trámites, la inscripción en el registro y la presentación de las declaraciones, tanto las del año 2021 como las del año 2022, luego como las de los años siguientes. ¿Y por qué confiar en nosotros? Pues como ya hemos adelantado en un principio, no somos nuevos en esto, llevamos más de 15 años asesorando a empresas para dar cumplimiento acerca de todas sus obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor. Contamos con un equipo multidisciplinar que está especializado en todas estas cuestiones. Ofrecemos formación y asesoramiento continuado a todos nuestros asociados para que estén al día de cuáles son todas sus obligaciones. Dentro de la exposición de Leonor, yo me he centrado en las que son de inmediato cumplimiento 2023, pero a lo largo del año 2024 vuestras empresas van a tener que cumplir una serie de obligaciones, como por ejemplo en los planes de prevención de envases, a final del 2024 otras, en el 2025 otras. Entonces, formando parte de nuestra asociación, nosotros mantendremos informado y actualizado de todas las novedades que surjan acerca de vuestra responsabilidad. Siempre puede ser, en la jornada que hicimos hace un tiempo con Friends, se dio el caso de que dentro de los asistentes ya había empresas que eran asociados de Reinicia por poner en el mercado aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, nuestro objetivo es que cualquier empresa que ponga en el mercado un producto que esté sujeto a la responsabilidad ampliada del productor, como pueden ser aparatos, pilas y acumuladores, envases, determinados tipos de productos agrarios, en un futuro muy cercano el textil pueda dar cumplimiento a través de las distintas asociaciones que iremos creando, porque la normativa no permite que una misma asociación pueda gestionar un mismo flujo de residuos. Por eso, administrativamente tenemos que ir constituyendo y autorizando cada una de las asociaciones específicas. Entonces, por nuestra parte, todo lo que tenemos que contar acerca, o todo lo que consideramos importante contaros acerca de las obligaciones que el Real Decreto 1055 sobre envases, residuos de envases establece, ya os la hemos contado. Y ahora me gustaría hablaros acerca del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, porque muchas de las empresas confunden una obligación con otra. Es decir, muchas empresas dicen, es que yo estoy pagando un impuesto y con ese impuesto yo ya estoy cumpliendo con el Real Decreto de Envases. No, son obligaciones distintas, ambas vienen de la Ley 7/2022, pero tienen objetivos o fines distintos. La normativa de envases tiene se denomina una ley finalista, es decir, que todo el dinero que se recopile
va destinado directamente a reciclar correctamente los envases que pongáis en el mercado. En el caso de este impuesto, es un impuesto que recaba el gobierno, que luego lo destinará a lo que el gobierno considere, y aquí lo que pretenden es gravar, es penar a todas aquellas empresas que ponen envases de plástico. Entonces, la diferencia es que el Real Decreto de Envases recae sobre el envasador y este impuesto sobre el plástico recae sobre el fabricante del envase, ¿vale? Que en algunos casos puede ser en la misma casuística. Por ejemplo, cuando una empresa está importando un envase, va a ser envasador por la ley de envase y va a ser fabricante por este impuesto de envase. Entonces, va a adquirir las dos figuras, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que el Real Decreto de Envase aplica al envasador y el impuesto sobre el plástico aplica al fabricante de ese envase, porque no se quiere que se fabriquen envases de plástico con plástico que no sea reutilizado. Entonces, como comentaba y adelantaba, este impuesto viene regulado, aunque luego se desarrolle en una orden específica, viene establecido en la Ley 7/2022. Es un tributo de naturaleza indirecta que se aplica a todos los envases no reutilizables que tienen material plástico no reciclado. Entonces, este impuesto sí que es un impuesto que aplica a un tipo de envases específicos, ¿vale? ¿Quién van a ser los contribuyentes que tienen que liquidar este impuesto? Pues van a ser todas aquellas personas físicas o jurídicas que fabriquen o importen estos envases, que los fabriquen o que los importen. Estas empresas tienen que liquidar un impuesto que es el modelo 592 o el modelo A22. El modelo 592 es de autoliquidación de esta tasa y el modelo A22 es un modelo de solicitud. Por ejemplo, si yo liquido el impuesto, yo estoy importando una cantidad de envases de plástico y tengo que liquidar este trimestre el impuesto, pero luego resulta que en el trimestre posterior parte de esos envases de plástico no se quedan en España, sino se exportan a otros países, pues entonces puedo tramitar ese modelo A22 para decirle: oye, que parte de este envase no se va a quedar en España, devuélveme la cuantía del dinero que he pagado por poner ese envase en el mercado. La base imponible de este impuesto está establecida por la cantidad de plástico no reciclado expresada en kilogramos y está grabado con 0,45 euros por kilo. Es decir, cualquier empresa que fabrique un envase que contenga plástico no reutilizable tiene que pagar 0,45 euros por cada kilo de envase de plástico que fabrique o que importe. En este caso sí que establece que aquellas empresas que en el periodo correspondiente al que tengan que liquidar ese impuesto han puesto menos de 5 kilos, ¿vale? Estarían exentas de liquidar impuestos en ese periodo, pero si en el periodo siguiente se supera esa cantidad, pues entonces sí tendrían que liquidar este impuesto. Entonces, este impuesto entró en vigor el día 1 de enero del año 2023, ¿vale? ¿Y cuándo se liquida? Cuando yo estoy importando ese producto que tiene ese envase plástico en aduana, en el momento que te están dispensando el material y te tramitan toda la documentación, en ese mismo momento es cuando tú tienes que liquidar el impuesto, que es la forma pues, más sencilla. Sin embargo, cuando yo estoy adquiriendo ese envase a través de otros países de la Unión Europea o yo estoy fabricando este envase, cuando tengo que liquidar este impuesto es en el mismo periodo en el que como empresa tenga la obligación de presentar el IVA. Si mi empresa tiene que liquidar el IVA trimestralmente tengo que presentar este impuesto, y si estoy sujeto al régimen del IVA mensual, pues entonces tendría que ser todos los meses cuando tengan que presentar este impuesto y en el mismo plazo de presentación que el IVA del día 1 al día 20 del mes el que se tiene que presentar estos datos, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante que no confundamos todo lo que hemos comentado hasta el momento con este impuesto, que también a muchos de vosotros os afectará, ¿vale? Pero que recae directamente sobre el fabricante del envase. Entonces, por nuestra parte ya estaría, o sea, ya hemos expuesto todo lo que consideramos importante comentaros, y ahora pues si os parece podemos dar lugar a las preguntas. No sé, Manuel, cómo lo articulamos, ¿las vas leyendo tú? ¿Vamos dando Te continuación? comento porque han pasado cosas mientras tú estabas contándonos pues cosas muy interesantes, y además me parece muy bien lo que has hecho de explicar la diferencia entre el impuesto de plástico no reutilizable
y lo otro porque es verdad que hay muchísimas consultas y dudas sobre este tema y no es lo mismo. Entonces me ha gustado mucho. Vamos a ver, en el chat han ido haciendo preguntas y Leonor, que no sé si ha solucionado el problema del audio, ha ido respondiendo a cada uno sus dudas. Yo tengo una duda Genial. o una consulta que me hicieron que me gustaría a ver si nos la puedes aclarar. Nosotros tenemos Vale. empresas de suministros que trabajan directamente con cliente final, con usuarios. Y entonces me decía bueno, que ellos utilizan bolsas de plástico para meter sus productos y dárselo al cliente final. ¿Que eso Vale. cómo se A ver, hacía? en el tema de la bolsa de plástico no cumple la definición de envase y hay una normativa específica que regula las obligaciones que tienen que cumplir los fabricantes de esas bolsas de plástico. Entonces, esas bolsas de plástico también se tienen que declarar, pero siguen otro procedimiento diferente, no todo lo que hemos comentado dentro del Real Decreto de envase y residuos de envases. Pero entonces no Aquellas estarían bolsas, cuando se escriben en el registro hay que declararlo. aquellas bolsas que no cumplan la definición de envase, que son las típicas bolsas de plástico de asas, no estarían dentro de todas estas obligaciones que hemos comentado. Tendrían otras, hay una legislación específica y tendrían otras. Es decir, esos fabricantes de esas bolsas también tienen que inscribirse en el registro de productores de bolsas de un solo uso y reportar otra información, pero no sería dentro de lo que estamos comentando ahora. Aunque el cliente fuera empresa. No Aunque tiene el nada que ver. cliente, aunque el cliente fuera empresa. De todas formas, lo aseguro, ya digo, porque como no era objeto de o sea, en la normativa, lo revisamos, pero aunque no sea uso Bueno, pero en particular. cualquier caso no es este el ámbito de aplicación para ese tipo de... Sería la norma, la tengo ahora os lo digo, lo del plástico de un solo uso, como se llama la normativa que lo regula. Vale, ¿alguna consulta más? Bueno, me han preguntado y no lo hemos hablado, a ver, sí que veo que Leonor ha contestado también la última que han hecho. Si va a haber algún tipo de ponencia o alguna información que a posteriori les podamos enviar o que puedan ellos luego consultar. Sí, le enviaremos, si no la ponencia completa, como hicimos en la jornada anterior, le enviaremos las partes que consideremos más importantes para que ellos la tengan de referencia. Vale, luego hablamos si quieres a posteriori y ya pues les envío yo o como queráis, lo vemos. Dice, buenos días, como envasador tenemos que declarar lo que se importa solo en cuanto a producto no reutilizable y lo que se incluye, es una pregunta, en cuanto a producto no reutilizable y lo que se incluye en el proceso de empaquetado para los distribuidores, pero solo en el caso de que sea no reutilizable o en todos los casos. En todos los casos. O sea, tú, incluso un envase reutilizable, tú tienes que informarlo. Es decir, una empresa, o sea, si una empresa importa un producto, ¿vale? Y tú lo estás comercializando. Entonces, la cosística es si a la empresa a la que tú lo estás comprando, si esa empresa se registra en el registro de productores de productos y cuando te está suministrando ese producto te indica en su factura cuál es su número de inscripción y que está cumpliendo con esa obligación, tú no tendrías que declarar esos productos, sino, o sea, esa responsabilidad te la traslada a ti y tú tendrías que hacer la declaración. Y dentro de esa declaración tendrías que declarar todos los envases, tanto los envases con los que tú estás comercializando tu producto, sean reutilizables o no sean reutilizables. Cuando tú seleccionas envases reutilizables, tienes que aportar una serie de información diferente a cuando tú seleccionas que tu envase no es reutilizable. Pero como ha advertido Leonor, y también yo he comentado, para que tú digas que tu envase es reutilizable, no es porque tú consideres que alguien puede utilizar tu producto, tu envase varias veces, no. Ese envase tiene que estar dentro de un sistema de depósito, de evolución y retorno, tiene que estar marcado y tiene que estar formando parte de un sistema colectivo. Entonces, en ese caso, la responsabilidad no sería del envasador, sino sería del fabricante de este envase. Vale, ahora dice, yo entiendo que se refiere a un proveedor español, pero no lo especifica. Dice, si recibo mercancía envasada o flejada, ¿qué pasa si mi proveedor no está registrado? O sea, si Pues entiendo. también en la misma causística hay plataformas de comercio o en lo que pone el primer comercial, a ver, un segundo que localizo la parte de la presentación de las causísticas que estáis comentando, ¿vale?
el primer distribuidor o comercial establecido en España, cuando no sé, sería en este caso, en el caso, por ejemplo, el titular de la marca de distribución. Si yo estoy vendiendo algo de alguien y esa empresa no está registrada, no está identificado su marca, la responsabilidad me la trasladan. O eso le decimos, oye, por favor, ¿te has dado cuenta que tienes que cumplir con esto? Y a ver si, que pues si no me voy a cambiar de proveedor, ¿no? Exactamente. Vale, pues en principio parece que, a ver si ahí han preguntado, es que están preguntando también por el apartado de ruego y preguntas. A ver, dice, somos fabricantes de maquinaria, vendemos máquinas y también repuestos de estas embalados mediante cajas, palet y film. ¿Nos afecta esta normativa? Sí. ¿La contestas tú, Leonor, o yo? Ah, perdona, es que Leonor no. Y bueno, si te quieres poner aquí conmigo o no, si quieres de contestación. Si tú eres fabricante de máquinas, para vender tus máquinas, ¿estás utilizando cajas para el film? Si la respuesta es afirmativa, sí, ¿no? O sea, vendemos máquinas y también repuestos de estas embalados mediante cajas, sí. O sea, si tú estás vendiendo máquinas, todo lo que tú utilices para vender esa máquina, o sea, que ya te digo, un fleje, una slinga, un pallet, lo que no está considerado envase son los transportes, o sea, los típicos contenedores de transporte marítimo, eso no es considerado un envase. Pero los otros elementos que se utilizan para comercializar tu producto, ¿vale? Sí son considerados envases y la normativa te obliga a estar escrito en el registro. Aquí se puede dar la causística de que tú llegues a un acuerdo voluntario con la empresa que te está suministrando este material. En el caso, si tú eres una industria, en el caso tú eres una industria, te puedes firmar un acuerdo voluntario con la empresa que te está suministrando ese envase o embalaje para comercializar tu producto, y que sea ella la que cumpla en tu nombre esas obligaciones. Entonces sería ella la que presentaría la declaración y diría, pues yo le he suministrado a Consu estos envases o embalajes para su actividad, y él reporta la información. Pero si tú no llegas a un acuerdo voluntario, sería responsable de declarar tanto los envases y embalajes que utilices para comercializar tu maquinaria, como también todas estas cajas, palets y film que utilizas para estos repuestos. Y bueno, yo entiendo, yo no sé ahora mismo si se habrá ya llegado a acuerdos de este tipo, pero de alguna manera es complicado, ¿no? Que tu proveedor quiera asumir, porque sí, como servicio a sus clientes, asumirlo, a menos que un montón de clientes lo presionen para que sea él el que, ¿no? ¿Cómo lo A veis ver, vosotros? yo creo que al final, o sea, espero que sean muchas de estas empresas las que asuman la responsabilidad en nombre de sus clientes. Porque Sería esta lo mejor. normativa, o sea, esta normativa es que le afecta prácticamente a todo el mundo. Es decir, a todo el mundo que tiene una actividad comercial de una manera u otra. Por ejemplo, al fabricante del envase, como ha explicado Leonor, al fabricante del envase no le afecta porque le afecta al envasador. Pero ¿qué pasa? Que si yo fabrico un envase que no me afecta, pero para vender este envase que no me afecta, tengo que utilizar envases. Entonces, es tal, o sea, la última vez que miré el registro, no sé si había 15.000 o 18.000 empresas inscritas. Esas empresas inscritas tienen que dar cumplimiento, o sea, vamos, entonces yo o sea, considero, espero que en los casos en los que la normativa permita que sean los fabricantes de los envases, porque imagínate, hay un fabricante de palets, y ese fabricante de palets, o, sea, o de film transparente, o de fleje, o de vida, que él asume la responsabilidad, sería una empresa la que daría cumplimiento a la responsabilidad de cuántos clientes tiene, 100, 200. ¿Vale? Entonces, al final son trámites administrativos que tienen su complejidad y que las empresas no tienen personal que esté destinado a realizar todas estas cuestiones. Luego, al final, puede ser que el proveedor te diga, vale, yo puedo asumir, el que te suministran los envases, yo puedo asumir esa obligación en tu nombre, pero como legalmente la responsabilidad es tuya, pues me tienes que pagar una cantidad de dinero, porque al final esto se traduce en coste. En Entonces, horas, claro. el coste, la ley establece que quien lo tienes que pagar eres tú. Perfecto. ¿Hay alguien que lo pueda hacer en tu nombre? Vale, lo hace en tu nombre, pero dirá, vale, yo lo hago en tu nombre, pero te voy a cobrar 1 céntimo por cada kilo para que yo me encargue de hacer todo ese trámite administrativo. Y si no, pues te encargas de hacerlo tú, porque la ley establece que tú eres el responsable.
queda claro. Carmen, Antonio García dice, si usas envases de transporte, ¿eres productor de producto? También. Base de transporte, por ejemplo, se referirá, entiendo que será un palet. Yo también creo que se refiere a eso, para transportar los productos que usa envases, ¿no? O embalaje. Exactamente. Aquí, perdón un segundo, Manuel, aquí está la causística, que si son envases de transporte, son, que el ejemplo típico es el palet o determinados bidones. Imagínate, hay empresas que suministran en bidones o en sacas material a granel para fabricar determinados productos. Si esos envases le dan la condición de reutilizable y lo introducen dentro de un sistema de depósito de devolución y retorno, o sea, todas las empresas que lo utilicéis no tenéis que soportar esa obligación, pero para eso se tiene que establecer esa cadena para que siempre el responsable del proveedor tenga control de dónde está su envase, que se deposite una cantidad de dinero por cada una de las empresas o cada una de las que entren dentro de la cadena, ¿vale? Para que al final ese envase que yo te he dejado a ti para que tú ejerzas tu actividad me llegue a mí para que yo se lo pueda dar otra vez a otro cliente. Entonces, en ese caso, ¿vale? Estos palets podrían estar fuera de la responsabilidad de todos los que lo utilizan. Pregunta Mecanizados Frutos. Si ya estás registrado, ¿tienes que volver a registrarte todos los años? Si no está constituido, ejemplo, el metal. No, a ver, la inscripción en el registro solamente se hace una vez. Lo que tú puedes entrar para actualizar, o sea, tienes que entrar para actualizar, por ejemplo, yo pongo el mercado en envases domésticos, ahora mismo solamente está Ecoembes y selecciono que doy cumplimiento a mi obligación a través de Ecoembes. Llega el año 2024 y está actualizado Ecoembes y Reenvase, y yo llego a un acuerdo con Reenvase, pues tengo que acceder al registro y decir, pues yo cumplo las obligaciones con Reenvase, no con Ecoembes. ¿Vale? Pero no tienes que hacer la inscripción en el registro cada año. Lo que tienes que hacer cada año es la declaración, pero la inscripción en el registro es única. Solamente en el caso de que tengas que cambiar de información, puedes acceder y cambiarla. Y en el caso de que te hayas equivocado de hacer el trámite, sí que tienes que anularla y empezar de nuevo. O sea, se ha informado de tu condición de productor de un tipo de envase cuando luego realmente no lo es. Pero es un trámite único. Seguimos, Carmen, que se están animando. Dice, Peñalver dice, somos fabricantes de maquinaria y repuestos. Servimos a nuestros clientes mediante envases propios y también servimos productos comerciales con el embalaje original suministrado por nuestro proveedor. En la factura de los repuestos que vendemos tenemos que indicar el número de registro de nuestro proveedor más nuestro número de registro. Se tiene que identificar el número de registro de todos los productores de productos que intervengan en los productos que tú estás suministrando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay que analizar bien la pregunta. Dice, servimos a nuestros clientes mediante, si son envases propios, ¿vale? Esta empresa, Peñalver, tiene que quitar en el registro y poner envases propios y poner y luego, más adelante, ahora mismo no es obligatorio todavía porque no están constituidos los sistemas colectivos, pero luego va a ser obligatorio que en la factura figure cuál es la aportación de esas empresas al sistema colectivo. Y también servimos productos comerciales con el embalaje original suministrado por nuestro proveedor. Vale, si vuestro proveedor ya ha asumido esa responsabilidad, será el número de tu proveedor. Si tu proveedor no ha asumido esa responsabilidad y te la traslada, pues será solamente el tuyo. Pero en este caso, si tu proveedor también es productor de producto, tendréis que suministrar el número de registro de ambos registros, de los dos. Vale, vamos a ver qué había por aquí. Dice, no termino de ver el nombre, pero bueno, te digo en el chat. Dice, nosotros fabricamos depósitos cargados. Hay que declarar el acero, cartón, los plásticos que contiene el producto y todo lo que conlleve el empaquetado y la puesta en el mercado del producto. Todo lo que hay que declarar, todos los materiales con los que esté fabricando, cualquier tipo de envase con el que esté o sea, lo que es el producto que yo vendo en sí, no. O sea, que el producto es lo que contiene ese envase, pero lo que es los materiales de envase, todo cartón. Si ya habéis visto el listado de materiales, os lo vuelvo a poner. ¿Vale? Todo tipo de plásticos, metales, aluminio, material ferroso, vidrio, otro vidrio, papel, cartón, madera, corcho, cerámica, textil, caucho y otros materiales, o sea, cualquier tipo de material. A ver, dice aquí, una empresa que no compra envases y en alguna ocasión necesita transportar o enviar productos, reutiliza un palet o un envase que le sirvió el proveedor. En este caso, ¿está obligado a inscribirse? Sí.
Si ese envase está dentro del sistema de depósito, devolución y retorno, no. Pero él lo que está haciendo es como reenvasando un producto, la responsabilidad sería suya. Y si es reutilizable, hay que marcarlo en cada una de las cajas o palets. Sí. Tiene que venir perfectamente identificado, primero, que es un envase reutilizable que está dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno, y con qué sistema está cumpliendo esa obligación. Eso vendrá en la documentación, ¿no? No vendrá en el propio embalaje. Prefiero Tiene que venir en el envase. O sea, en el- o sea, cuando tú veas un palet, en el palet tiene que venir indicado que ese palet está dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno. Vale. O sea, en el propio envase tiene que venir especificado. Bueno, esto que ya contesta Leonor. Vale, no, pues en principio parece que no hay más preguntas. Entonces, de todas maneras, si hubiera más preguntas, pues tenéis ahí el contacto. Como vamos a pasar la presentación, me podéis preguntar a mí. Si yo no lo sé, os voy a remitir a Renvase. Y si no, podéis acudir a Renvase para informaros pues sobre todo también de cómo ellas os pueden ayudar, ¿no? en estas nuevas obligaciones. Yo, si os parece bien, Carmen, lo dejamos aquí. Creo que hemos Perfecto. contestado a todas las preguntas.